Buenos días, estamos con Isa Sáez Pérez, directora del cortometraje La Raíz. Lo primero, enhorabuena por el corto. Me ha parecido con un mensaje político que ahora lo debatiremos. Quería preguntarte precisamente por eso, ¿por qué este mensaje y en este momento? Bueno, es verdad que el corto tiene ese toque político y que siendo fiel como a la filmografía que yo he realizado, generalmente sí que suelo hacer cine con ese toque social, ese toque político, pero creo que, o me sale sin querer, o sea, siempre hay un querer, ¿no? Pero quiero decir que el objetivo principal de este cortometraje en realidad era hablar de mí misma, era quitarme esa espina. Mi abuela acababa de morir hace un mes, y entonces hablar con ella sobre mi identidad y demás era algo que solíamos hacer, pero en concreto sobre mi identidad sexual no lo mencionamos nunca explícitamente. Entonces, claro que había esa intencionalidad política, pero había una parte muy personal. Lo personal es político, ¿no? Entonces al final se entremezclan. ¿Y cómo recuerdas estas conversaciones con tu abuela? ¿Cómo la recuerdas a ella? Yo con mi abuela teníamos, o sea, yo era la única nieta chica. Sus hijas fueron todas mujeres menos uno chico, entonces yo creo que hay este fenómeno, ¿no?, de que a veces la confianza se salta una generación, ¿no? Y entre nietos y abuelos hay como un vínculo diferente en el que hay entre padres y hijos, ¿no? Entonces con mi abuela era como un reconectar. Yo creo que ella tenía como una reconectar con el pueblo, porque yo fui la generación que quiso volver al pueblo, después de habernos ido del pueblo quiso volver, y no sé, teníamos desde cosas muy cotidianas que nos gustaba compartir y hablar, hasta cosas más íntimas cuando estábamos solas, pues del amor, de las relaciones de parejas, de la amistad. Hablábamos como de muchas cosas y las recuerdo muy naturales. Soy castellana, entonces tampoco es que nuestra cultura se caracterice por profundizar en los temas, ¿no? Es más la estrategia del bordear temas, y esa parte me gustaba mucho, ¿no? Como con una tontería, hablando de cómo se hace una tortilla de patata, estabas hablando de otras cosas, que si sabes escuchar y sabes hablar ese código, entiendes. Y creo que con ella tenía esa afinidad de entendernos sin hablar explícitamente. ¿Y cómo fuisteis construyendo esa identidad, esa química? ¿Con mi abuela? Sí, con tu abuela. No lo sé, era algo no recuerdo forzarlo, ¿no? Creo que era algo que desde niña se ha ido dando. ¿Cuáles eran las conversaciones que más disfrutaba tu abuela? Yo creo que, pues eso, las conversaciones más... Por ejemplo, le gustaba mucho a mi abuela que los domingos, a ella le gustaba solíamos ir a verle los domingos, ¿no? O solía ir yo a verle los domingos, y ella, antes de que yo fuese a verle, pues claro, madrugaba un montón esta señora, y antes de que llegases, pues ella ya se había ido a misa, había ido al mercado, se había comprado algo en el mercadillo o lo que fuera, y entonces a ella le gustaba como ese momento de que te mostrase lo que se había comprado en el mercadillo, y sobre todo los arreglos que ella se hacía. O sea, mi abuela, claro, vivió la guerra y la posguerra. Toda la ropa que llevó toda su vida ella y sus hijas la confeccionaba ella. El empezar a comprarse ropa en tiendas es algo que hizo, pues no sé, cuando yo nací, ¿no? O sea, cuando ya tenía 80 años. Nunca llevó pantalón hasta que cumplió los 90 y llevó su primer chándal. O sea, aquí hay un cambio generacional como muy importante, ¿no? Y entonces creo que lo que sí que se mantiene en la historia es las relaciones de amistad, ¿no? Cómo construimos relaciones de amistad, y quizá ella lo que echaba de menos era esa amistad, ese poder compartir, ¿no? Entonces, pues que la preguntas es, ¿te has comprado esa chaqueta? ¿Y cómo te la has apañado? Y entonces ella te explicaba todo, cómo había deshecho la manga, la vuelto a hacer, no sé qué, pues cosas que te hacen sentir relevante, ¿no? Construimos nuestra identidad a veces en este mundo en el que existimos ahora en torno a lo que haces, y sobre todo siendo mujer, en torno a los problemas que resuelves, y supongo que mi abuela construyó su identidad un poco en torno a eso. Entonces, sentirse reconocida era pues poder mostrarte las cosas que hacía, y ese escuchar y ese compartir, pues yo creo que es lo que hacía que entre ella y yo hubiera una relación tan estrecha. Has introducido ahora
un concepto muy importante que es la brecha generacional. La historia que han vivido nuestros abuelos es muy distinta a la que a lo mejor ahora podemos nosotros estar viviendo, sobre todo del papel de la mujer. Quiero preguntarte por eso, ¿tú crees que ha cambiado mucho el papel de la mujer en estos años? Sí, sí. Claro, hay distintas franjas de historia, ¿no?, en los que ha podido cambiar el papel de la mujer. Si hablamos de la generación de mi abuela y la mía, pues es un abismo, sobre todo en el entorno rural. Porque es cierto, bueno, que es como el eslogan de cómo empieza mi cortometraje, ¿no?, que se dice, seas como seas, en la historia siempre ha habido alguien como tú, ¿no? Esa es como la frase con la que abro el cortometraje, y realmente creo que es así. O sea, creo que ha cambiado mucho la historia, pero también una de las claves en las que yo intento abordar en el cortometraje es que creo que, por otro lado, una cosa es de lo que nos ha quedado constancia de cómo eran las cosas a realmente cómo fueron. Entonces, la liberación de la mujer, las identidades LGTB, ¿es algo moderno? Bueno, es algo moderno el hecho de que sea políticamente correcto hablar de ello y que se hable. Que en los años 30 o anteriormente hubiera mujeres que tenían carácter, que hacían de su vida su sueño, que conseguían sus metas, seguro las hubo. Que había personas que eran conscientes de su identidad sexual y que trataron de vivir su vida concorde a sus sueños y a sus deseos, estoy completamente convencida de que las hubo. Entonces, claro, eso, pues la memoria es algo curioso, ¿no? ¿Qué nos ha quedado y qué había? En ese sentido sí que ha habido un cambio generacional muy fuerte, pero en los últimos 10 años incluso, ¿no? En los últimos 10 años se habla de la temática LGTB con una naturalidad que a mí me parece maravillosa, pero ha sido en los últimos 10, 15 años. Hace 20, cuando yo iba al instituto, tampoco era un tema así que estuviera tan en boga, ¿no? Entonces, claro, los cambios sociales a veces ocurren poco a poco y de repente miras atrás y es un cambio enorme, y otras veces son como más rápidos porque ha habido un cambio de ley o algo similar, ¿no? En este caso, de a mí a mi abuela, pues hay un abismo, y esto también era algo muy divertido que nosotras teníamos en las conversaciones, y que en el cortometraje me gusta tratarlo con el archivo, porque para mí es un poco como jugar a veces a ciencia ficción. O sea, ponerme en el papel de cómo vivió mi abuela cuando tenía mi edad me parece tan divertido como mi abuela, al escucharme hablar a mí, ella se imaginaría a sí misma viviendo con mi edad, ¿no? O sea, es que es realmente meterte en una película. ¿En el corto? Imaginaría a sí misma viviendo con mi edad, ¿no? O sea, es que es realmente meterte en una película. En el corto, las frases que lo acompañan, ¿eso está guionizado por ti o son frases que hablabas tú con tu abuela? No, está guionizado por mí, sí. Se basa un poco en el tipo de conversaciones que podríamos tener, porque siempre el humor lo he tenido muy presente yo para relacionarme con ella, pero está guionizado, sí. La raíz, ¿qué es la raíz para ti? ¿Qué significa la raíz? La raíz para mí es hablar del origen, ¿no? Y siento que en el corto yo lo que hago es reflexionar sobre cómo construyo yo mi identidad y cómo mi generación o otras personas como yo han podido también construir la identidad, ¿no? Y entonces soy una persona muy familiar, soy de un pueblo de Burgos, vivo en Navarra, pero tengo mucho sentimiento burgalés, tengo mucho vínculo con mi familia de padre y de madre, y creo que la persona que soy hoy en día soy mucho por todo ese contexto familiar y por todo ese contexto castellano de la vida de pueblo, del barrio, de todo el mundo conocerse, pero creo que también soy muy yo a raíz de haberme ido de casa, de haber conocido a otra gente, de haber hecho una red de amistad que también considero familia, y construir lazos alternativos a lo que es la familia tradicional. En el cortometraje, corrígeme si me equivoco, pero creo que pones imágenes de Asociación de Lesbianas Feministas de San Sebastián, ¿puede ser? Una imagen. ¿Tú crees que el LGTBI está cada vez conquistando más espacios públicos? O sea, ¿crees que viene desde el espacio privado, como muestras en el corto,
y ahora es una cosa que más pública. ¿Cómo has visto esa evolución de lo que tú también ves en el corto? Bueno, las imágenes de archivo que yo utilizo en el cortometraje de los movimientos lesbianos y feministas son de los años 70, 80, de distintos, principalmente del País Vasco, pero hay de distintas partes del territorio estatal. Que haya pasado del entorno privado a lo público, yo no sabría marcar esa fecha, no tendríamos que hacer genealogía histórica, pero seguro que por lo que yo conozco, antes de la transición ya se había convertido en un movimiento público, ¿no? Solo que creo que ahora ha ido cogiendo más visibilidad, pero desde siempre, desde los 70 el feminismo ha estado muy de la mano con los movimientos LGTB. En ese momento, pues claro, no se usaban las siglas LGTB, sino que era movimiento lesbiano, movimiento homosexual. Y creo que gracias a esas luchas, a esos movimientos sociales, se ha hecho posible que hoy en día sea algo mucho más visible. No sé si eso responde. Sí. ¿Cómo fue el proceso de investigación para tu corto? Bueno, claro, mi cortometraje, por contextualizar, parte de un laboratorio de creación que se llamaba Memorias sin Vergüenzas, que se creó en Tabacalera, de la mano de la Escuela Elías Querejeta, y comisariado por Alejo Duclos. Y la excusa de ese laboratorio era que nos daban un material de archivo de la Filmoteca Vasca y nos decían: con esto tenéis que construir un cortometraje en el que se hable sobre la memoria LGTB. ¿Vale? Ese era el punto de partida. Es verdad que el material que nos daban nada tenía que ver con lo LGTB. Todas esas imágenes de archivo que aparecen son un archivo que busqué yo aparte. Todo esto, esta investigación me fue un poco más fácil gracias a que ya había habido otras personas que habían hecho como una genealogía del movimiento feminista y lesbiano, de cómo se habían entrelazado estos dos movimientos desde los años 70 hasta hoy en Euskal Herria. Entonces esa información me era más fácil. Yo soy una persona activista tanto en feminismo como en otros movimientos sociales y en el LGTB también, entonces había datos históricos que ya conocía y sabía un poco por dónde dirigirme a investigar o a qué teléfonos llamar y demás. Pero es verdad que también tuve que hacer una tarea a la hora de hacer el corto, porque el relato que yo hacía era un relato más personal, más de hablar sobre la identidad y no tanto sobre la genealogía. Y sí que en el proceso de creación hubo un momento en el que Tamara Lucarini, que era quien tutorizaba mi proyecto, me recondujo un poco y me dijo: bueno, hay que frenar esta genealogía, ¿no? Porque de repente te pones histórica, ¿no? y se alarga el corto y se desvía la atención. Entonces es verdad que tampoco es súper fiel a la genealogía histórica mi cortometraje. Ya para acabar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de imaginación y que ahora, en vez de estar yo aquí entrevistándote, Isa, estuviera tu abuela. ¿Qué crees que comentaría de tu corto? ¿Qué crees que es lo que más me hubiera gustado? ¿Qué valoración haría de tu corto? Esto me lo he preguntado muchas veces. Y por un lado creo que está lo que me hubiera gustado escuchar y por otro lado lo que creo que hubiera pasado, ¿no? Claro, también depende de la época. En sus últimos años no sé si hubiera entendido narrativamente el corto, porque es un ensayo fílmico y depende de la edad que tengas y la cultura audiovisual que tengas, pues te puede ser más complicado de entender. Si me remonto a los momentos de nuestras conversaciones más profundas, creo que ella hubiera dicho: hija, pues no sé, yo mientras tú seas feliz, pues tú sabrás, pero pues ten cuidado, que la vida es muy complicada. Yo me imagino que algo así me diría, explicándole. Sobre el corto en sí, lo mismo. Ella estaba más acostumbrada a una cultura audiovisual de un cine más narrativo. No sé si lo hubiera entendido. No lo sé. Pues primero agradecerte por todas las cosas que nos has comentado, ha sido muy bonito escucharlo, y luego un mensaje para los lectores de 35 milímetros, ¿por qué es importante que vean La Raíz?
Bueno, a mí, claro, cuesta a veces decirlo porque es mi propio trabajo, ¿no? Pero yo estoy muy satisfecha con el trabajo de montaje que se ha hecho con el archivo. Me gusta el humor que tiene y bueno, yo recomiendo verlo de cara a que ya sea que es por temática LGTB o no, independiente de eso, me parece un ejercicio de memoria muy interesante de cómo trabajar el archivo reapropiándonos historias personales para construir esa especie de ciencia ficción que supone a veces pensar en el pasado porque nunca sabemos realmente lo que pasó y eso me parece un ejercicio muy interesante de trabajo de archivo. Muchísimas gracias, Isa, y que vaya todo bien. Pues muchas gracias a ti.